mortal, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Por darte la salud, en cruenta cruz morí, tu sustituto fui en dura esclavitud, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Del Padre Celestial, completa bendición, eterna salvación, delicia perenal, te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Los lazos de Satán quebranta, pecador, y el néctar de mi amor tus labios probarán. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. No dudes, ven a mí, Jesús, me rindo a ti. Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos con ustedes por la gracia de Dios. Antes de comenzar este pequeño culto, estudio, se puede llamar, ¿no? Vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, en esta noche te pedimos tu bendición y tu dirección. Bendice a tus hijos. Recibe esta oración en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces por la misericordia de Dios una vez más estamos para poder estudiar algo, por lo menos llamar la atención, ¿no? Para hacer una investigación más a profundo, ¿no? Entonces con relación a estos eventos, ¿no? Que está pasando y que también ha pasado en la historia, ¿no? Bien, vamos a estudiar el tema que dice señales del fin del mundo. Entendiendo que en el anterior hemos llevado el sellamiento de los 144,000 y también algunos puntos que hemos tocado, ¿no? ¿Qué señales habrá para antes de tu venida? Le preguntan a Jesús, ¿no? Entonces habla del sol, de la luna y de las estrellas, ¿no? Y habla de terremotos y demás, ¿no? Hemos dado algunas fechas que ha pasado en la historia. Ese punto el día de hoy vamos a tocar. Muy bien, vamos a leer el libro de Mateo 24:3, dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo hacen la pregunta a Jesús, ¿no? Al igual se han preguntado las personas antediluvianas, ¿no? En el caso de Enoch. En el caso hasta incluso Adán y Eva,
creían que su hijo que iba a nacer, que ha nacido, él era el hijo de la promesa, ¿no? Pero después que viene el hijo de la promesa, él se va. Ahora nosotros vivimos con la esperanza de que él va a volver otra vez, ¿no? Enoc, Jacob, Salomón y todos los demás, ¿no? Los apóstoles, cuando al ver que Cristo se fue, ellos creían que iba a venir en ese tiempo, ¿no? Pero no pasó eso, ¿no? El último que vivió, Juan el Amado, él también seguía esperando, ¿no? En el libro de Apocalipsis 22, 20, más o menos por ahí, relata la historia, ¿no? Queridos hermanos, pero en el tiempo de la Edad Media pasa lo mismo, ¿no? Vamos a leer algunos relatos. A ver, Martín Lutero dice, ¿no? Declaró, dice, ¿no? Estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrotada. ¿En qué tiempo estaba viviendo Martín Lutero? Estaba siendo perseguido. En la Edad Media totalmente estaban en un periodo de tribulación, queridos hermanos. Querían que Cristo regrese otra vez, estaban sufriendo. Al igual nosotros nos va a tocar vivir ese periodo de tribulación en la persecución, mis queridos hermanos. Va a ser mucho más terrible, mucho más peor todavía. Pero eso hay que tener mucha fe. También decían otros reformadores de ese tiempo, dice así: este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Melanchthon. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos, y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice, debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud, dice, ¿no? Estos reformadores estaban totalmente ansiosos esperando a Cristo, al igual como nosotros, ¿no? En este tiempo muchos hemos comenzado desde niños, tal vez personas mayores ya están por ir al descanso, siguen esperando, y hay que seguir con esa esperanza, mi querido hermano. Cristo va a volver, va a venir otra vez. Pero vayamos al estudio de las señales. ¿Qué señales habrá? En el libro de Marcos 13:24 nos dice, ¿no? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, estamos hablando de esa tribulación de la Edad Media que había pasado, ¿no? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas del cielo caerán y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esa tribulación también va a haber en el tiempo del fin. Pero venimos, después de esa gran tribulación, dice que el sol se va a caer, la luna y las estrellas, señales, ¿no? Bien, podemos llegar a entender en ese tiempo era totalmente atroz la tribulación para el pueblo de Dios. Vamos a la primera señal. Estas señales se dieron antes del principio del siglo XIX, en cumplimiento de esta profecía en el año 1555. Entonces, en el año 1555 se cumplió esta profecía, ¿no? ¿De qué? Estamos llegando a entender del terremoto de Lisboa, ¿no? Se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, dice la sierva del Señor, ¿no? Se extendió por la mayor parte de Europa, África, América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas de Madeira, en Noruega, en Suecia, en la Gran Bretaña, India, y así sucesivamente. Este pasó en la historia, queridos hermanos. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de truenos, e inmediatamente después de una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 70,000 personas, queridos hermanos. Todos pensaban que había llegado el fin. Llegó el fin.
¿Se imaginan? En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. Desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento, en vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, eran idólatras, queridos hermanos, ¿no? Sacerdotes, feligreses, el conflicto de los siglos fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquella aciago día, queridos hermanos. Eso es lo que pasó en la historia. Y la sierva del Señor dice, como nos dice, esta profecía se ha cumplido. Y lo vamos a demostrar con la historia que dice en un corto video. Veamos. Un 1 de noviembre de 1755, la gente de Lisboa, en Portugal, se preparaba para celebrar el Día de Todos los Santos. Nunca brilló tanto el amanecer como lo hizo ese domingo. Las iglesias rebosaban de gente y las familias ofrecían sus rezos. Las congregaciones del siglo XVIII en Portugal, como en el resto de Europa, eran espectadoras de un enfrentamiento de ideas. Las viejas creencias eran un orden que no cambiaba, gobernado por la tradición. Dios embestía al rey para gobernar a la gente común, quienes no tenían prospectos de mejora social. Un nuevo movimiento creía que tal sagrada sociedad podía ser liberada por la razón. A 4 minutos pasadas las 9 de la mañana, el suelo se abrió hacia un infierno. Los fuegos se alzaron. El gran terremoto de Lisboa nos había golpeado. La casa se mecía con tal violencia que los pisos superiores se dieron. Las paredes se seguían estremeciendo, iban y venían de la manera más espantosa, mientras el aire se enrarecía, impidiendo ver cualquier objeto. Era, por cierto, una oscuridad egipcia. Vi una mujer con un infante en sus brazos, cubiertos de polvo. ¿Puede ser esto el fin del mundo?, me preguntó. Más de 10.000 personas perdieron la vida en aquel cataclismo. Las réplicas convulsionaron a toda Europa. Los crédulos estaban convencidos de que era justicia divina. El nuevo movimiento veía una oportunidad para reorganizar la sociedad sobre principios racionales. El filósofo francés Voltaire describió el terremoto en su historia satírica, Cándido. El mar se azotaba espumado, irrumpía en el puerto, malogrando todos los navíos y haciendo anclados ahí. Torbellinos de fuego y ceniza se arremolinaban entre las calles y centros públicos. El juicio final está aquí, lloró Cándido. A puertas del desastre, el rey de Portugal preguntó a su primer ministro, Sebastião do Melo, marqués de Pombal, qué debía hacerse, a lo que respondió: enterrad a los muertos y alimentad a los... El gran terremoto de Lisboa fue la mayor catástrofe natural que sufrió Europa en toda su historia. No solo sacudió al continente, sino que transformó el pensamiento de la época. La luminosa mañana de otoño del 1 de noviembre de 1755, la muy bella, rica y devota ciudad de Lisboa celebraba el Día de Todos los Santos. Los lisboetas tenían mucho que agradecer a Dios y a San Antonio, patrono de la ciudad. Lisboa era la ciudad más rica del mundo y su puerto en el estuario del Tajo era el mayor del Atlántico, congestionado por más de 1.000 embarcaciones y a donde cada 3 días llegaba un navío con riquezas de Asia, África o América. Solo del Brasil se recibían 15 toneladas de oro al año. Esa mañana en todos los hogares habían velas encendidas y la mayoría de los habitantes estaban en misa
en alguna de las 40 iglesias, 90 conventos, 130 oratorios y centenares de capillas de la ciudad. De todo el país había llegado gente para la gran celebración que debía cerrarse al anochecer con una quema de herejes organizada por la Inquisición. Pero a las 9:20 de la mañana comenzó a temblar. Primero, durante 1 o 2 minutos, con movimientos lentos y muy largos, que hicieron sonar todas las campanas, y luego con un terremoto trepidante de 8 o 9 grados, que duró más de 4 minutos, derrumbó los edificios y abrió grietas de hasta 5 metros en el suelo. Lisboa es una ciudad de colinas, y la gente que no murió aplastada en las iglesias o bajo las 17.000 casas que se cayeron, huyó despavorida hacia el puerto gritando misericordia, Señor. Allí vieron, asombrados, cómo el agua del estuario se retiraba hacia el mar, dejando navíos en seco y descubriendo restos de viejos barcos naufragados. 40 minutos después del primer temblor, cuando la gran polvareda de la ciudad comenzaba a disiparse, empezaron a llegar olas de tsunami de 6 a 20 metros de alto que barrieron la muchedumbre, los barcos, el puerto y todas las edificaciones de la parte baja de la ciudad, incluyendo el Palacio Real, la Catedral, la Ópera, etc. Para las 10:30 de la mañana habían muerto violentamente unas 90.000 personas. Y faltaba lo peor. Las velas y lámparas de aceite encendidas para los santos en todos los hogares iniciaron miles de incendios que al anochecer se habían unido y convertido en lo que se conoce como tormenta de fuego, con vientos huracanados y temperaturas de más de 1000 grados. Las réplicas y los incendios duraron 3 días. Salvo algunos viejos barrios árabes de las colinas como Alfama, Lisboa ya no estaba y en su lugar había un lamento. Las pérdidas económicas eran astronómicas. Los comerciantes ingleses calcularon las suyas en el equivalente de 1.000 millones de euros. El rey de Portugal, que se había salvado de milagro por el capricho de una de sus hijas que quiso pasar el día en el campo, le preguntó a su primer ministro, el marqués de Pombal, ¿qué se debe hacer? La respuesta fue enterrar a los muertos y cuidar a los vivos. Para eso, se prohibió abandonar la ciudad y se impuso el trabajo obligatorio. Para evitar las epidemias, había que echar a los muertos en fosas comunes, contra la oposición de la iglesia que exigía ceremonias formales y pagas para cada uno. Luego, las fosas fueron insuficientes y los cadáveres se cargaban en barca para arrojarlos mar afuera. El marqués de Pombal envió un cuestionario de respuesta obligatoria a todo el reino. Hora del sismo, duración, daño, conducta previa de los animales, etc., que se considera el nacimiento de la investigación sismológica. En los meses siguientes, se supo que el tsunami había matado más de 1000 personas en el sur de España, 10.000 en Marruecos, había causado destrozos en Cádiz y Barcelona, grandes olas habían golpeado el sur de Inglaterra y hasta Finlandia, y las olas habían llegado tan lejos como Martinica y Barbados en el Caribe. Hoy sabemos que el epicentro estuvo en el Atlántico, a unos 400 kilómetros al suroeste de Lisboa, en la falla continental que va desde Gibraltar a las Azores. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a continuar por la segunda señal. 24 años después apareció la segunda señal, mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado por un modo preciso, queridos hermanos. ¿Cuándo ocurrió? Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía, queridos hermanos, ¿no? Único o casi único en su especie. Por lo misterioso del hasta ahora inexplicando fenómeno en que él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780. La segunda señal, ¿no? Ahí va, el día oscuro, la luna de color sangre, ahí está. Pero vamos a comprobar, a ver, antes de esto vamos a leer un testimonio y vamos a comprobar con un corto también videíto. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del modo siguiente. Por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se nubló. Las nubes fueron esparciéndose y del seno de la oscuridad que ostentaba brillaron relámpagos, se oyeron truenos y descargos y leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y
revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles al punto que no parecía ser de nuestra tierra. A los pocos minutos un denso nublado negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un extremo sobre el horizonte, y hacía tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Vamos a ver ahora un pequeño video, vamos a llegar a entender. Sucesos realmente insólitos acontecen y han pasado por los siglos y los milenios. Uno de ellos fue un día misterioso en el que en pleno mediodía, sin haber algún eclipse y de la nada, todo se oscureció al máximo y quedó envuelto en la más profunda noche, como si el sol se hubiese apagado. Este extraño acontecimiento se presentó el 19 de mayo de 1780, pero no fue en toda la Tierra, sino en ciertas partes como en Nueva Inglaterra y en toda la costa atlántica de sur a norte. Las personas pensaban que se trataba del cumplimiento del apocalipsis, pues muchas otras cosas sucedían mientras el firmamento cambiaba de manera radical. Eran cerca de las 10 de la mañana de un soleado viernes, cuando de repente empezó a oscurecerse muy rápido al punto de quedar completamente sin luz. La gente no sabía por qué estaba ocurriendo aquel fenómeno, pero el pánico inició cuando pasaban las horas y no aparecía de nuevo el sol y el día con su normalidad. En las horas de la noche, la oscuridad era muy espesa y aunque la luna estaba llena, no se veía absolutamente nada en tierra. Las horas transcurrían y la noche perseveraba. Todo dejó de funcionar en Nueva Inglaterra. Las escuelas cerraron sus puertas, así como los mercados, y la mayoría de personas prefirió refugiarse en su casa para rezar de modo intenso, ya que pensaban que había llegado el fin del mundo. La luna parecía teñida de color sangre y los animales se comportaban de maneras muy extrañas. Todas las especies querían resguardarse y sentían gran angustia. En esa época, Inglaterra afrontaba la Gran Guerra de la Revolución, pero en vista de lo ocurrido, también se detuvo en ese instante, que se conoció como el Día Oscuro. Fue el día y la noche más oscura que se haya registrado. Casi nadie pudo conciliar el sueño aquella noche paranormal, y solo aguardaban ver de nuevo el amanecer. Pero por fortuna, el astro rey volvió a mostrar su luz y calor, y las personas agradecían a la divinidad por haber concedido una nueva oportunidad a la raza humana. Bien, vamos a ir entonces a la tercera señal. En el año 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo. En el libro de Mateo 24, 29, ya lo hemos leído también. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, también llega a hacer entender Apocalipsis 6, ¿no? Apocalipsis 6 en el 6º sello, ¿no? Más o menos el 11, el 12, ¿no? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera, echa sus higos cuando es movida de gran viento, ¿no? Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia de meteoritos el 13 de noviembre de 1833. Ahí está, ¿no? La tercera señal se ha cumplido en la historia, queridos hermanos. No podemos esperar otras. Otras, claro, van a manifestar el hijo de la perdición, el anticristo, van a hacer señales, como dice en el libro de Apocalipsis 13, hasta van a hacer descender fuego del cielo. Pero eso se pasó en la historia, ¿no?
Pero obviamente se va a ver, en peores cosas se van a ver todavía. Pero las señales, lo que dice la sierva del Señor, lo que dicen los escritos, ya pasaron en la historia. Fue el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces se haya registrado, pues, sobre todo Estados Unidos. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ignea, ¿no? No ha ocurrido jamás en este país de este tiempo, con los primeros colonos, ¿no? Un fenómeno celestial que despertará tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza queda aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más túpida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra, del este, del oeste, del norte, del sur. Ahí está, queridos hermanos. Entonces podemos llegar a entender que en realidad se ha cumplido, ¿no? Dice, en una palabra, todo el cielo parecía en común. El espectáculo tal como está descrito en el diario del profesor Silliman fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día. Ahí está más o menos, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de historia, a ver en el video que les vamos a... Hace poco me encontré una publicación en Facebook acerca de una lluvia de meteoros llamada Leónidas, que al parecer sucedió a gran intensidad en 1833. El año 1833 me llamó la atención, ya que cae en la primera parte del siglo XIX, un periodo que hemos tratado en otros videos. Después de hacer la respectiva investigación, la cita usada en la publicación pertenece a una astrónoma llamada Agnes Mary Clerk. A pesar de que Agnes Mary nació después del evento, en 1842, ella usó los datos del matemático profesor Denison Olmsted de la Universidad de Yale, que recolectó los recuentos del evento de la época en un estilo denominado crowdsourcing. Crowdsourcing es un método de colaboración abierta distribuida. Básicamente usó la prensa con el fin de conseguir un gran número de testigos y así lograr un recuento más objetivo del evento. Parte de esta investigación nos llevó también a un journal de la Organización Internacional de Meteoros, archivado en la Universidad de Harvard del año 1995, hecho por el investigador Joe Rao. En este journal se muestran imágenes y recuentos de periodos del evento, así como el trabajo del profesor Olmsted. Bien, ya hemos visto entonces las 3 señales, están bien claritas por la historia, pero ahora vemos qué sigue diciendo la sierva del Señor. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas, en el libro de Mateo 24:33, ¿no? Cuando veis todas estas cosas, las cosas ya se vio, ¿no? Entonces terminó en el verano de 1833, ¿no? También en ese tiempo Guillermo Miller sacó la credencial bautista para llevar el evangelio, ¿no? Para predicar el mensaje del primer ángel, ¿no? Se había cumplido toda la profecía, ¿no? La verdad. Pero después de esto, ¿qué iba a venir? Lo dice en el libro de Apocalipsis 6:12, lo dice, ¿no? Después de la caída de las estrellas, entonces tiene que abrirse el cielo como un pergamino. Aquí también lo dice, vamos a leer, a ver. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos aterrorizados trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Ahí está, ¿no? Y esta parte todavía no se ha cumplido. Las señales sí se han cumplido, pero esta partecito no. Entonces, donde dice en el libro de Apocalipsis, del 6, el sexto sello, se pasa, el séptimo sello ya no lo menciona al 6,
El 7 en el capítulo 7 lo menciona el sellamiento. En el capítulo 8 lo vuelve a poner, recién menciona el séptimo sello, ¿no? Entonces hace un paréntesis, ¿no? Justamente entre esa parte, ¿no? Entre el sexto y el séptimo. Entre el sexto y el séptimo, entonces, entre el sexto sello y el séptimo sello, entra el sellamiento, como lo dice en el libro de Apocalipsis 7, ¿no? Así está ordenado la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un paréntesis? Porque en realidad el pueblo de Dios debería ser sellado. Por eso, en el 22 de octubre de 1844, al paso del lugar santo al lugar santísimo de nuestro Señor Jesucristo, comienza el sellamiento de los 144.000, comienza el juicio de los vivos, comienza el juicio investigador, ¿no? Comienzan las bodas del Cordero también, queridos hermanos. Entonces tenemos que tener bien en cuenta, comienza la proclamación del tercer mensaje angélico. Y en ese tiempo también de sellamiento comienzan también totalmente los falsos profetas a sacar teorías extrañas, y más aún todavía, porque es el tiempo del fin. Estamos viviendo en un tiempo de sellamiento desde 1844. Las señales ya se han cumplido en la historia, sí se han cumplido. Ahora estamos viviendo en un periodo de sellamiento, estamos viviendo en un periodo de santificación, de restablecer todos los principios edénicos, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? En el cielo se está purificando, y el pueblo de Dios en este mundo se está purificando, se está llenando de su Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que está haciendo el pueblo, ¿no? Entonces, y que se están purificando, tarde o temprano vamos a ser sellados. Muchos tal vez ya estamos sellados, ¿no? Pero muchos sellados ya también han descansado, ¿no? Bien, en el libro de Mateo 24:26 dice así: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no creáis, porque muchos dicen anticristos van a llegar, ¿no? Se van a hacer pasar por Dios en este tiempo del fin, de 1844 hasta el cierre del tiempo de gracia, hasta que termine el mensaje del tercer ángel. Muchos anticristos van a salir, queridos hermanos. Dice, no creáis, dice, ¿no? El libro de Apocalipsis 16:13, ¿no? Dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la bestia, ¿no? Y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿se imagina? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se llegan a imaginar? 3 grandes poderes se van a juntar en este último tiempo. Se han juntado desde 1844 hasta el tiempo del fin, pero cada vez se están juntando más. 3 grandes poderes están obrando en este mundo, queridos hermanos. Esos espíritus van a hacer señales. Las señales ya han pasado. Esos espíritus inmundos van a hacer señales. Tenemos que estar bien atentos a nuestro Señor Jesucristo, leyendo la Biblia y orando. Isaías 4:1 es en este último del tiempo, ¿no?, de gracia, de 1844 para adelante, dice, ¿no? Echarán mano a un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo. Mujer sabemos que es iglesia, ¿no? A un hombre echarán mano, dice, ¿no? Diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos, nosotras comeremos nuestros estudios, nosotras nos vestiremos como nosotros queremos, solamente permítanos llevar, quita nuestro aprobio. ¿Qué quieren llevar? Quieren llevar el nombre de cristianas, pero no quieren hacer su voluntad. Estas iglesias no quieren hacer su voluntad de Dios. Por eso dice, solamente déjanos llevar tu nombre, Señor Jesucristo, pero después permítenos vestir como queramos, comer lo que queramos y alimentarnos de la palabra de Dios, filosofías, psicologías y cosas torcidas en la mente, ¿no? Todo estaría bien, pero si fuera probado con la escritura, ¿no? Pero como no lo prueban con las escrituras, tienen muchos principios que están basados en teorías humanas, y esas no vienen a ser divino, queridos hermanos. Eso es, ¿no? Entonces quieren tener el nombre de cristianos, pero no quieren hacer la voluntad de Él. Quieren comer su propia comida, quieren vestir lo que les dé la gana,
y no quieren hacer su voluntad. Eso es en el último tiempo que está pasando y justamente se puede ver. La Biblia lo dice bien clarito el sábado, pero todo el mundo cree que es el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo tiene más tiempo. Habla de la música, de la comida y de tantas cosas, queridos hermanos. Pero ustedes ya lo van a ir entendiendo también, al igual, ¿no? Con mucha oración. En 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Eso es lo que quieren hacer. Quieren decir paz y seguridad. Se van a reunir para declarar paz. Pero va a haber un tiempo de paz, después llega totalmente el fin, queridos hermanos, para ellos, ¿no? Hasta mientras el pueblo estamos siendo perseguidos, para ellos va a ser la paz. Para el pueblo de Dios va a ser la persecución, queridos hermanos. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Cuando termine, dice, el mensaje del tercer ángel. ¿Cuándo comenzó el mensaje del tercer ángel? El 22 de octubre de 1844. El mensaje del tercer ángel es el que me hace dar de cuenta de todas las cosas que estoy viviendo en el error para encajar a esos principios donde Dios quiere que yo sea parte de los 144,000, queridos hermanos, ¿no? Cristo ha hecho provisión por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El mensaje del tercer ángel es el que me hace darme cuenta si voy a ser sellado o no. Si voy a ser sellado, tengo que vivir al principio según el mensaje del tercer ángel. Primero, segundo, tercer ángel, ¿no? Entonces, ahora, cuando termine el mensaje del tercer mensaje angélico, dice, el número de sus súbditos está completo. Todos ya cumplen, ¿no? Súbditos, 144,000 y se termina. Eso es lo que se está esperando este tiempo. Los 144,000. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se dan de cuenta, queridos hermanos? Entonces Cristo nos está esperando. Te está esperando a ti para que tú puedas ser parte de los 144,000. También a mí, a todo el mundo. Pero a veces nos agarra mucho este mundo. Decimos que el mensaje es muy estricto. Si tuviéramos un pecado en el día de la aflicción, en el día de la angustia, por ese pecado podemos morir, porque no vamos a poder pasar, queridos hermanos. Tenemos que pedir a Dios su gracia, tenemos que pedir el arrepentimiento de nuestros pecados, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos moldee nuestro carácter, queridos hermanos. Que Dios los llene de muchas bendiciones. En presencia está de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le
pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán, que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Yo espero la mañana del gran día sin igual, del cual dicha eterna emana y deleite perenal. Esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y mis sienes coronar. Esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Yo espero ir al cielo, donde reina eterno amor. Peregrino soy, anhelo las moradas del Señor. Esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Pronto espero unir mi canto al triunfante y celestial y cambiar mi amargo llanto por el himno angelical.
esperando, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús, mi amante Salvador. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre
ansioso esperaré. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma presto, ven Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra dado años 1000 ha de quedar Satán. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma presto, ven Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor.